Bienvenidos a Ecos del Abismo. Aún recuerdo aquella noche como si fuera ayer. Trabajaba el turno nocturno en el Walmart de mi ciudad, un lugar que, durante las últimas horas de la madrugada, se llenaba de un silencio inquietante. Era una noche fría, y aunque había terminado mi primera tarea, sentía una extraña tensión en el aire, como si algo fuera a suceder. Mientras organizaba las cajas de cereales en el pasillo, noté a un hombre que pasaba una y otra vez, observándome de reojo. Al principio, lo ignoré, pero su presencia se volvió constante, tanto que, aunque intentaba concentrarme en mi trabajo, no podía sacarme de la cabeza el miedo creciente que provocaba. Cambié de pasillo, con la esperanza de que el hombre desapareciera, pero no fue así. Mientras colocaba bolsas de papas fritas en los estantes, lo vi nuevamente, parado al final del pasillo, con su mirada fija en mí. Esta vez, no traté de disimular mi incomodidad. Él se acercó lentamente, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Te he visto antes, ¿verdad?», dijo con una voz que me hizo estremecer. Negué con la cabeza, esperando que se marchara, pero en lugar de eso, comenzó a hacerme preguntas personales. Intenté ser cortés, pero cada respuesta que le daba parecía alimentar su interés. Mi corazón latía cada vez más rápido, y por primera vez, me di cuenta de que estaba solo en esa sección del almacén. «¿Tienes novio?», preguntó. Sentí un nudo en el estómago. «Sí, está por venir a recogerme», mentí, esperando que eso lo ahuyentara. Pero su sonrisa solo se hizo más amplia. «No parece que estés esperando a nadie», murmuró, dando un paso más hacia mí. Empecé a buscar una salida, cualquier excusa para alejarme de él. «Tengo que regresar al almacén», dije nerviosamente, y traté de pasar junto a él. Pero él no se movió. «Solo quiero hablar», insistió, su tono ahora más agresivo. Sentía su mirada perforándome, y mi única opción era fingir calma. Le di una sonrisa forzada y caminé rápidamente hacia la parte trasera del almacén. Cuando creí que lo había dejado atrás, lo vi nuevamente, esta vez parado en la entrada del área de empleados, bloqueando la salida. «Me diste un número falso», dijo con frialdad, mostrando un teléfono. El miedo me paralizó. «Déjame en paz», fue todo lo que pude decir. Pero en lugar de irse, abrió su mochila lentamente. Mi mente corría con imágenes de lo peor, y sin pensarlo, salí corriendo. Los pasillos, que siempre habían sido parte de mi rutina, ahora parecían interminables. Lo escuchaba detrás de mí, sus pasos pesados resonando en el suelo mientras intentaba alcanzarme. Mi única esperanza era llegar a la parte frontal del almacén, donde al menos habría más personas. Pero mientras corría me di cuenta de que el turno de noche no tenía muchos trabajadores activos. Al llegar al área de caja, me sentí aliviado al ver a uno de mis compañeros en la estación de autoservicio. «¡Ayúdame!», grité, sintiendo que el hombre estaba cada vez más cerca. Mi compañero me vio y entendió de inmediato que algo andaba mal. Nos encerramos en la pequeña cabina del personal, esperando que el hombre se fuera. Pude verlo a través del cristal de la puerta. Estaba de pie, inmóvil, observando como si esperara que saliera. Su presencia era una sombra amenazante que no se movía. Después de lo que pareció una eternidad, el hombre se marchó lentamente hacia la salida. No esperé más. Salí corriendo hacia mi coche en el estacionamiento, sin siquiera mirar atrás. Cuando llegué al auto, mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener las llaves. Lo único que quería era salir de ese lugar y no volver. Aunque me fui esa noche, el miedo se quedó conmigo durante semanas. No sabía quién era ese hombre ni por qué me había seguido, pero la sensación de estar observada nunca me abandonó. Al día siguiente, decidí no regresar al trabajo sin hablar primero con mi jefe. Le conté todo lo que había sucedido, y aunque parecía preocupado, me pidió que revisáramos las cámaras de seguridad para confirmar lo ocurrido. Revisamos las imágenes, y ahí estaba él, acechándome en los pasillos como un depredador. Aunque las imágenes confirmaban mi relato, la policía nunca pudo localizarlo. Desde entonces, cada vez que escucho el sonido de unos pasos detrás de mí, siento que, de alguna manera, él sigue cerca, esperando. Bienvenidos a Ecos del Abismo. No era raro que los pasillos del Walmart se sintieran vacíos durante mis turnos nocturnos. Ese silencio siempre me había parecido calmante, pero aquella noche algo se sentía distinto.
Las luces del almacén titilaban de manera extraña, y por alguna razón no podía sacudirme la sensación de que alguien me estaba observando. Estaba en el pasillo 3, reponiendo productos de limpieza cuando lo vi por primera vez. Un hombre alto y delgado, con una chaqueta oscura, se detuvo en la entrada del pasillo. Me miraba fijamente, sin moverse ni decir nada, solo estaba allí, mirándome. Al principio, pensé que era un cliente más, pero algo en su quietud me inquietaba. Me acerqué a los estantes y seguí con mi trabajo, esperando que se marchara. Pero no lo hizo. Después de unos minutos, decidí mirarlo de nuevo, pero ya no estaba. Me alivió pensar que tal vez se había ido, pero aún sentía esa presencia incómoda a mi alrededor. Me moví al siguiente pasillo, el pasillo 4, y continué con mi tarea. Pero entonces, lo vi de nuevo, al final del pasillo, observándome en silencio, su rostro apenas visible bajo la capucha de su chaqueta. Algo en su postura me hizo pensar que no estaba allí por casualidad. Decidí ignorarlo y seguir trabajando. Me repetí a mí misma que era solo un cliente extraño, pero mi corazón comenzó a latir más rápido. Mientras cambiaba de pasillo una vez más, mis manos temblaban ligeramente. Sabía que no debía asustarme tan fácilmente, pero cada vez que levantaba la vista, ese hombre estaba ahí, como si me estuviera siguiendo. Me acerqué al área de empleados, pensando en tomar un descanso y tranquilizarme, pero antes de llegar, sentí una presencia detrás de mí. Me detuve, el aire se tornó pesado, y cuando giré la cabeza, ahí estaba él, parado a solo unos metros, sin decir una palabra. Mi garganta se secó, y antes de que pudiera reaccionar, me preguntó en un tono bajo, ¿estás sola aquí? No sabía cómo responder, las palabras se me atoraron. Opté por una respuesta rápida. No, mi jefe está cerca. Sabía que era mentira, pero esperaba que lo intimidara. No respondió, solo inclinó la cabeza, como si estuviera calculando algo. Di un paso hacia atrás, mi cuerpo tenso, pero él no se movió. En un acto desesperado, le dije que tenía trabajo por hacer y me alejé, caminando rápidamente hacia la parte trasera del almacén, donde sabía que al menos podría esconderme o pedir ayuda. Pero mientras corría hacia los estantes, mis pasos resonando en el pasillo vacío, escuché los suyos detrás de mí. No corría, solo caminaba lentamente, como si supiera que no tenía que apresurarse. Me escondí entre las cajas de inventario, con la esperanza de que no me encontrara. Mi respiración era entrecortada, cada sonido que escuchaba me parecía amplificado, cada paso suyo era un golpe en mi pecho. Los minutos pasaron como horas. Traté de calmarme, pero la tensión era insoportable. Oí cómo sus pasos se acercaban, y luego el silencio. Pensé que se había ido, pero cuando me asomé, lo vi parado justo frente al almacén, con su rostro cubierto por la sombra de su capucha, esperando, como si supiera que no tenía escapatoria. Sabía que tenía que actuar rápido. Salí de mi escondite y corrí hacia la salida de emergencia, pero cuando llegué, la puerta estaba bloqueada. Miré alrededor frenéticamente buscando otra opción. Sentí su presencia acercándose de nuevo. Sin pensarlo 2 veces, empujé con todas mis fuerzas una pila de cajas para bloquear su camino y corrí hacia el estacionamiento. Al llegar al estacionamiento, mis piernas temblaban tanto que apenas podía mantenerme en pie. Encendí el auto y salí del lugar sin mirar atrás, sabiendo que, aunque había logrado escapar, algo de aquella noche seguiría acechándome por mucho tiempo. Al día siguiente, informé a mis superiores sobre el incidente. Revisamos las cámaras, pero no había rastro del hombre. Ninguna imagen suya había quedado registrada, como si nunca hubiera estado allí. Desde entonces, no he vuelto a trabajar en el turno nocturno. Cada vez que paso por el pasillo 3, no puedo evitar mirar hacia atrás, esperando no volver a verlo nunca más. Pero en el fondo, algo me dice que él sigue ahí, esperando a que vuelva. Bienvenidos a Ecos del Abismo. Siempre me había gustado trabajar en la noche. Las largas horas de silencio me daban una extraña paz, y el trabajo en Walmart se volvía casi automático. Sin embargo, una noche en particular, algo rompió esa rutina. Estaba en el pasillo de productos enlatados cuando noté una sombra que se deslizaba entre los estantes. Al principio, pensé que era mi imaginación o tal vez un cliente nocturno más, pero cuando miré hacia donde se movía, no vi a nadie. Me encogí de hombros y seguí con mi trabajo,
pero la sensación de que algo no estaba bien no me dejaba. Mientras seguía llenando los estantes, escuché un sonido suave detrás de mí, como si algo o alguien se moviera lentamente. Giré de inmediato, pero no vi nada fuera de lo común. Decidí seguir trabajando, diciéndome a mí mismo que era solo el silencio de la noche jugando con mi mente. Sin embargo, cada vez que intentaba concentrarme, sentía esa presencia nuevamente. Pasé al pasillo de los productos de limpieza, tratando de sacudir el mal presentimiento. Mientras colocaba los artículos, vi una figura borrosa al final del pasillo. No se movía, solo me observaba. ¿Necesitas ayuda?, pregunté con voz firme, pero no hubo respuesta. La figura simplemente se desvaneció entre los estantes, como si nunca hubiera estado allí. El ambiente comenzó a sentirse más pesado. Cada paso que daba parecía resonar más fuerte, y el eco de mis propios movimientos hacía que mi respiración se acelerara. Decidí apurarme y terminar la tarea. A medida que me desplazaba hacia la parte trasera del almacén, escuché un ruido metálico. Al girar, vi que varias latas habían caído al suelo, rodando en diferentes direcciones, pero no había nadie allí que las hubiera tirado. Traté de ignorarlo, recogiendo las latas rápidamente, pero cuando volví a incorporarme, sentí una presencia detrás de mí. Me giré de golpe y lo vi. Un hombre alto, de pie a pocos metros, con el rostro cubierto por una capucha oscura. ¿Qué haces aquí?, le pregunté con voz temblorosa, pero él no respondió. Sus ojos, que apenas se veían bajo la sombra de la capucha, brillaban en la penumbra. Intenté mantener la calma, dando un paso hacia atrás lentamente. «Voy a llamar al gerente», dije, esperando que eso lo ahuyentara, pero en lugar de moverse, dio un paso hacia mí. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. No había nadie más cerca. El almacén estaba casi vacío. Intenté caminar de regreso hacia la entrada principal, pero cada vez que me movía, él también lo hacía, manteniéndose a la misma distancia. Aceleré el paso, y él hizo lo mismo. La situación se volvía más y más surrealista. Sentía que el tiempo se detenía mientras trataba de encontrar una salida. Finalmente, me acerqué al área de empleados y me refugié en el pequeño cuarto de descanso. Cerré la puerta rápidamente, respirando con dificultad. Pensé que estaría a salvo allí, pero cuando me senté, escuché pasos afuera, lentos y constantes. El sonido de sus botas golpeando el suelo era inconfundible. Sabía que estaba cerca, acechándome. Miré por la pequeña ventana de la puerta, esperando no verlo, pero ahí estaba, parado justo enfrente, con la cabeza inclinada y su capucha cubriéndole el rostro. Sentí un escalofrío recorrerme. De repente, empezó a golpear la puerta con fuerza, intentando abrirla. Sabía que la puerta no aguantaría mucho tiempo. Mi única opción era escapar por la puerta de emergencia al otro lado del almacén. Sin pensarlo dos veces, corrí hacia la salida de emergencia. El sonido de sus golpes resonaba en mi mente mientras empujaba la puerta y salía al aire frío de la noche. Me subí a mi coche y arranqué a toda velocidad, dejando atrás el Walmart. Al día siguiente, le conté a mi supervisor lo sucedido, pero cuando revisamos las cámaras de seguridad, no había ninguna imagen del hombre. Era como si nunca hubiera estado allí, como si todo hubiera sido una alucinación. Desde entonces, cada vez que trabajo en el turno nocturno, no puedo evitar sentir que esa figura podría volver. Y aunque trato de convencerme de que todo fue mi imaginación, hay noches en las que juraría ver una sombra entre los estantes, esperando.